Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde continuamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer el primer libro de Timoteo. Aquí tendremos 6 capítulos para leer el día de hoy. Estaremos recordando lo que leímos el día de ayer en la segunda carta a los tesalonicenses, pero primero vamos a orar para presentar la lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, te doy las gracias por la fortaleza que me das día a día para venir a leer tu santa palabra, para venir a crear este contenido haciendo los resúmenes previamente. Te doy las gracias, Señor, porque si no fuera por tu fortaleza no sería para mí posible. Te ruego, Señor, en el poderoso nombre de Cristo, tomes el control de esta lectura y nos traiga, Señor, la presencia del Espíritu Santo para que podamos entender la verdad que está escrita en tu palabra. No queremos ser nosotros quien interpretemos tu palabra por medio de nuestra carne o nuestra inteligencia, sino queremos ser instruidos por medio del Espíritu Santo para poder aprender la verdad que podamos aplicar en nuestras vidas y así, Señor, poner por obra todo lo que aprendamos. También te ruego, amado Padre, que todo obstáculo, toda distracción sea quitada de nuestra lectura del día de hoy y de los días que nos quedan para terminar este reto. Ayúdanos, Señor, a estar firmes aquí al pie del cañón, a leer tu santa palabra todos los días. Sobre todo te ruego fortaleza, guía espiritual y disposición en nuestro corazón para que te pongamos primero en nuestras vidas y que no haya nada que interrumpa la lectura como hasta hoy, que nos has traído diariamente a leer tu santa palabra sin que hayamos fallado ningún día. Pero no porque seamos muy buenos leyendo tu palabra o muy inteligentes, sino porque tu Santo Espíritu, tu santa voluntad nos lo permite hacer. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme a leer la palabra del Señor. Vamos a resumir lo que leímos el día de ayer en la segunda carta a los tesalonicenses. En el primer capítulo, Pablo alaba la fe y la perseverancia de los tesalonicenses en medio de las persecuciones, asegurándoles que Dios traerá justicia al recompensar a los justos y a castigar a los impíos. En el segundo capítulo vimos que Pablo explica que antes del regreso de Cristo debe manifestarse el hombre de pecado. Exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la enseñanza apostólica. Y finalmente ayer en el capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo anima a los creyentes a orar, a vivir de manera disciplinada y a trabajar con diligencia, advirtiendo contra la ociosidad y el desorden. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el primer capítulo de la primera carta a Timoteo. Estaremos subrayando todo lo que podamos aprender por medio de nuestra guía de estudio bíblico. Recuerden que esta guía ustedes la pueden descargar gratis en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabrivida.club. Los enlaces los tienen en información de este video. Entonces abrimos nuestra Biblia en el primer capítulo de la primera carta a Timoteo, seguimos la lectura y luego estaremos resumiendo todo lo que hemos leído. Primera de Timoteo 1. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Advertencia contra falsas doctrinas. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que a mí me ha sido encomendado.
El ministerio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Primera de Timoteo 2. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, pues Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación, con modestia. Primera de Timoteo 3. Requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y éstos también sean sometidos primero a prueba y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El misterio de la piedad. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 4. Predicción de la apostasía.
Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate por la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Primera de Timoteo 5. Deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también esto para que sean irreprochables, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la Iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: «No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario». Contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repéndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Primera de Timoteo 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina.
y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. La buena batalla de la fe. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Encargo final de Pablo a Timoteo. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Ya hemos escuchado la palabra correspondiente al plan de lectura que teníamos para el día de hoy. Por cierto, si ustedes aún no tienen su plan de lectura, pueden descargarlo también en mi página web. Pablo escribe esta carta a su joven colaborador que lo llama hijo en la fe, quien estaba liderando la iglesia de Éfeso. El propósito era instruir a Timoteo sobre cómo liderar eficazmente la iglesia, enfrentarse a las falsas enseñanzas y establecer el orden en el culto, así como elegir líderes espirituales idóneos. Además, la carta enfatiza la importancia de la sana doctrina y de vivir una vida de fe, pureza y fidelidad. Es una guía práctica para el liderazgo cristiano y una vida en comunidad. Esta carta es ideal para las iglesias que están comenzando. Aquí Pablo da una guía práctica para comenzar la iglesia con una sana doctrina. En este primer capítulo, Pablo exhorta sobre la necesidad de defender la sana doctrina frente a las falsas enseñanzas. Pablo se presenta como apóstol de Cristo por mandato de Dios y se dirige a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Versículo 1 al 2. Pablo instruye a Timoteo a permanecer en Éfeso para evitar que algunos individuos enseñen doctrinas erróneas o se enfoquen en mitos y genealogías que no tienen sentido. Resalta que el propósito de la enseñanza debe ser el amor, que proviene de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Las falsas enseñanzas se desvían de este propósito y llevan a debates inútiles. Pablo explica que la ley es buena si es usada correctamente y que fue dada no para los justos, sino para señalar el pecado y dirigir a los hombres al Evangelio. Versículo 3 al 11.
Pablo da testimonio de la gracia de Dios en su propia vida, porque siendo blasfemo, perseguidor e injuriador, fue alcanzado por la misericordia y la gracia de Dios. Reconoce que su conversión es un ejemplo de la paciencia de Cristo y una muestra de que el Evangelio puede salvar a los peores pecadores, y alaba a Dios como Rey eterno, inmortal e invisible. Versículo 12 al 17. Pablo exhorta a Timoteo a mantener la buena fe y una buena conciencia, recordándole las profecías que se hicieron sobre él, para que pueda pelear la buena batalla. Menciona a Himeneo y a Alejandro, que fueron entregados a Satanás por blasfemar. Versículo 18 al 20. En el capítulo 2 del primer libro de Timoteo vemos que Pablo ofrece a Timoteo instrucciones claras sobre la oración y el comportamiento adecuado dentro de la iglesia. Pablo exhorta a que se haga oraciones, súplicas, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas, incluyendo las autoridades. Esto fomenta una vida tranquila y pacífica en piedad y dignidad. Además, recuerda que Dios desea la salvación de todos y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Versículo 1 al 7. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No hay nadie más. Pablo da orientaciones específicas para los hombres y las mujeres en el contexto de la adoración pública. A los hombres se les insta a orar con un corazón limpio, sin ira ni contiendas, mostrando una disposición espiritual correcta. A las mujeres les anima a vestirse y a conducirse con modestia y decoro, destacando más su carácter piadoso que la apariencia exterior. Aquí es importante la palabra decoro y modestia. No dice que deben vestir con falda o con pantalón, sino con decoro y modestia. Pablo establece los principios sobre el rol de las mujeres en la enseñanza y la autoridad dentro de la congregación. Pablo hace referencia a la creación y la caída del hombre, que está escrita en Génesis, para argumentar este principio. Menciona que las mujeres serán salvas si perseveran en la fe, el amor, la santidad y la modestia, destacando la importancia de la vida espiritual. Versículo 8 al 15. En el capítulo 3 del primer libro de Timoteo, Pablo aborda las cualidades necesarias para los líderes de la iglesia, específicamente los obispos y los diáconos. Pablo describe las características que debe tener un obispo, enfatizando cualidades como la templanza, la aptitud de enseñar, el dominio propio, la buena reputación dentro y fuera de la iglesia. Tiene que ser marido de una sola mujer. En general, debe ser irreprensible. Este estándar asegura que los líderes espirituales sean ejemplos dignos de imitar y que puedan manejar bien tanto su vida familiar como su responsabilidad ministerial. La capacidad del liderazgo en el hogar es una evidencia de su idoneidad para liderar la iglesia. Versículo 1 al 7. Es decir, que si un líder no mantiene un orden en su casa, difícilmente podrá liderar una iglesia. De manera similar, se establecen los criterios para los diáconos, quienes deben ser hombres de carácter digno, sinceros y comprometidos con la fe. También se mencionan las cualidades que deben reflejar las mujeres de los diáconos, como la sobriedad y la fidelidad. Una gran recompensa espiritual se otorga a quienes cumplen bien este ministerio, reconociendo su valor en la edificación de la iglesia. Versículo 8 al 13. Pablo registra la importancia de la iglesia como columna y fundamento de la verdad. El ministerio de la piedad se describe en los términos de la obra redentora de Cristo, resaltando su manifestación en carne, su justificación por el Espíritu y su proclamación entre las naciones. El propósito central de la iglesia es glorificar a Cristo y proclamar su evangelio al mundo. Versículo 14 al 16. En el capítulo 4 del primer libro de Timoteo, Pablo advierte a Timoteo sobre las falsas enseñanzas que surgirán y anima a mantenerse fiel a la verdad. Pablo profetiza que en tiempos futuros algunos se apartarán de la fe debido a la influencia de espíritus engañosos y doctrinas falsas.
Estas enseñanzas falsas promovidas por hipócritas incluyen prohibiciones absurdas y la distorsión de la creación de Dios. Por ejemplo, dice Pablo que estos engañadores prohibirán casarse. En algunas religiones ya vemos que está prohibido casarse si eres un líder religioso. Pablo afirma que todo lo que Dios creó es bueno y debe ser recibido con gratitud, destacando el valor de la oración y la santificación de Dios en todo lo creado. Versículo 1 al 5. Timoteo es exhortado a rechazar las fábulas y a ejercer en la piedad, la cual es de mayor beneficio que el ejercicio físico, ya que tiene valor en la vida presente y en la vida futura. Pablo señala que la labor en el ministerio requiere esfuerzo y dedicación, anclados en la esperanza del Dios viviente, quien es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Este llamado destaca la importancia de la preparación espiritual y doctrinal para servir eficazmente, versículos 6 al 10. Pablo anima a Timoteo a enseñar con autoridad y a no permitir que su juventud sea motivo de desprecio. En cambio, debe convertirse en un modelo de conducta cristiana en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. También le insta a dedicarse a la lectura de las Escrituras, la exhortación y enseñanza para fortalecer tanto su ministerio como su vida personal. Pablo le recuerda no descuidar los dones recibidos y preservarlos, ya que su fidelidad lo beneficiará a él y a los que lo escuchan. Versículo 11 al 16. En el capítulo 5 del primer libro de Timoteo vemos que Pablo exhorta a Timoteo a tratar a todos los miembros de la iglesia con respeto y delicadeza como si fueran de su propia familia. Pablo da instrucciones sobre cómo identificar a las viudas verdaderamente necesitadas y cómo la iglesia debe ayudarlas. Él distingue entre las que no tienen apoyo familiar y las que tienen hijos o nietos, quienes tienen la responsabilidad de cuidar de ellas. Las viudas deben llevar una vida de devoción a Dios y una buena conducta. También se desaconseja inscribir a las viudas jóvenes en la lista de asistencia de la iglesia, animándolas a casarse nuevamente y a evitar caer en la ociosidad. Versículo 3 al 16. Pablo instruye sobre el trato a los ancianos que lideran la iglesia. Los que trabajan bien, especialmente en la enseñanza, merecen el doble de honor, así como el apoyo económico. Cita el principio bíblico de que el obrero es digno de su salario. Además, Pablo indica cómo manejar las acusaciones contra un anciano. Estas deben estar confirmadas por 2 o 3 testigos para evitar juicios apresurados. Si un anciano peca, debe ser reprendido públicamente como ejemplo para los demás. Timoteo es llamado a actuar sin prejuicios ni favoritismos y a no apresurarse a imponer las manos sobre nadie para el liderazgo, para evitar ser cómplice de pecados. Pablo menciona que las obras de las personas, sean buenas o malas, tarde o temprano serán evidentes, resaltando la importancia del carácter íntegro. Versículo 17 al 25. El capítulo 6 del primer libro de Timoteo, último capítulo de este libro, Pablo da instrucciones prácticas y advertencias dirigidas a varias situaciones en la iglesia de Éfeso. Pablo instruye a los siervos que son creyentes a honrar a sus amos, sean creyentes o no, para que el nombre de Dios y su doctrina no sean deshonrados. Cuando los amos sean creyentes, los siervos deben tratarlos con mayor respeto, porque son hermanos en la fe. Deben mantener una conducta cristiana en las relaciones laborales y reflejar el evangelio todos los días. Versículo 1 al 2. Pablo advierte contra las enseñanzas doctrinales contrarias a la verdad y que fomentan disputas innecesarias. Aquellos que hacen esto están guiados por la ambición y la codicia. Pablo dice que la piedad acompañada del contentamiento es una ganancia, pero el deseo de riquezas es un peligro que puede llevar a la perdición de muchos. Versículo 3 al 10. Pablo llama a Timoteo a huir de las tentaciones materiales y a perseguir las virtudes como la justicia, la fe, el amor y la paciencia.
Lo exhorta a luchar la buena batalla de la fe, aferrándose a la vida eterna, manteniendo el testimonio de la fe hasta el regreso de Cristo. Versículo 11 al 16. Luego, Pablo dirige sus instrucciones a los creyentes ricos, instándolos a no confiar en las riquezas porque son inciertas, sino que confíen en Dios, quien provee abundantemente. Además, les anima a ser generosos y a hacer buenas obras, acumulando un tesoro espiritual en lugar de material. Versículo 17 al 19. Pablo exhorta a Timoteo a proteger la verdad depositada en él, evitando debates necios y contradicciones de falsas doctrinas que han llevado a algunos a desviarse de la fe. Pablo concluye la carta con una breve bendición de gracia, versículo 20 al 21. Y así terminamos de leer un nuevo libro para la honra y gloria del Señor. Vamos a darle gracias. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te doy las gracias, la honra y la gloria solo a ti, Señor. Toda alabanza es para ti porque eres misericordioso con nosotros, porque nos permites este maravilloso privilegio de leer toda tu santa palabra cada día, Señor. Gracias, Padre, porque si no estuviera en tu voluntad para nosotros no sería posible. Gracias por quitar todo tipo de obstáculo y por poner en nuestro corazón el querer y hacer venir a leer tu santa palabra todos los días. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, venga sobre nosotros fortaleza como búfalo, para poder seguir cada día viniendo a leer tu santa palabra, porque sabemos, amado Padre, que cualquier cosa nos puede distraer, nos puede obstaculizar. Ayúdanos a ponerte primero en nuestra vida para que todo lo demás que hagamos salga bien. Te ruego, Señor, que nos ayudes a seguir difundiendo tu santa palabra, tu santo mensaje a toda persona que se nos cruce, creyente o no. Ayúdanos a mostrarle cómo estamos leyendo tu palabra, Señor, cómo estamos aprendiendo de ella por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que todo lo que aprendimos hoy podamos enseñarlo a los demás. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más a leer la palabra del Señor. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana para leer la segunda carta a Timoteo, si Dios lo permite. Hasta la próxima.